Era de madrugada cuando un campesino que caminaba junto a la carretera vio algo extraño bajo la luz intermitente de un poste eléctrico. No era un animal, no era un saco de basura, era un hombre, tirado boca arriba, con las manos atadas con nudos demasiado firmes, demasiado técnicos, y un pedazo de cinturón de cuero enterrado en su boca como una mordaza macabra. Nadie en el pueblo había visto algo así. La policía local apenas podía imaginar cómo explicar la escena. ¿Un robo? ¿Una venganza? ¿O algo mucho más oscuro? La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo habrías reaccionado tú si hubieras encontrado un cuerpo en esas condiciones? Escríbelo en los comentarios. Beltrán, un pequeño municipio perdido entre cerros polvorientos y calles de tierra, parecía en 1977 un lugar que el tiempo había dejado atrás. En los años 60 había tenido una vida distinta, fábricas textiles, un molino de maíz que daba empleo a decenas de familias y un comercio local bullicioso donde los domingos se mezclaban el olor del pan recién horneado con la música de tríos en la plaza. Pero aquella imagen se fue desmoronando poco a poco. La crisis petrolera golpeó de lleno al país y en los pueblos olvidados como Beltrán el golpe fue devastador. La fábrica cerró, los talleres se llenaron de polvo y las familias que alguna vez dependieron de los jornales ahora sobrevivían con trabajos esporádicos, favores mal pagados y la venta de lo poco que quedaba. El contraste era brutal. Mientras los campesinos y obreros se endeudaban con la tienda de raya o empeñaban lo que podían en casas de préstamo, un grupo reducido de empresarios locales parecía vivir en otro mundo. Ellos seguían celebrando banquetes en sus haciendas, organizaban fiestas con mariachis y bebían hasta el amanecer como si nada hubiera pasado. Esa división entre los que lo habían perdido todo y los que seguían exhibiendo poder y abundancia generaba un resentimiento latente. En las cantinas se hablaba de injusticia, en las cocinas de las casas se suspiraba con rabia contenida. Los hombres que regresaban borrachos de las fiestas patronales repetían nombres de los intocables, aquellos que, según ellos, habían destruido el pueblo. Y en ese caldo amargo de frustración y silencios, la figura de un hombre empezó a destacar. Héctor Salgado. Nadie lo recordaba como un muchacho problemático. Al contrario, había sido uno de los más disciplinados de su generación. Se alistó en el ejército a los 18 años, buscando escapar de la pobreza y dándole a su madre viuda la esperanza de un hijo bien encaminado. Pasó más de una década en servicio, entre entrenamientos duros, traslados y fronteras secas, donde aprendió lo peor de la violencia. Pero en 1975, tras un accidente en un operativo y con una lesión en la rodilla que nunca sanó del todo, fue licenciado. El regreso al pueblo no fue como él esperaba. Para muchos, un exmilitar debía volver con cierta dignidad, quizás con una pensión suficiente o un puesto estable. Pero Salgado volvió con nada más que un uniforme gastado, un par de cicatrices y una mirada fría que no encajaba con el ritmo lento del pueblo. La poca indemnización se evaporó en pocos meses, y pronto los acreedores comenzaron a rondar su puerta. En medio de ese desmoronamiento personal apareció una oportunidad peculiar. Los empresarios locales, siempre dados a beber hasta perder el juicio, empezaron a contratar choferes para regresar a casa seguros. En Beltrán, la moda se conoció como el servicio de conductor sobrio, hombres que esperaban afuera de las cantinas o salones de fiestas, listos para manejar los coches de los borrachos hasta su hacienda o casa familiar. No era un empleo oficial, no existía sindicato ni tarifas fijas, pero los ricos pagaban bien por la tranquilidad de llegar vivos a su cama. Héctor vio en ese oficio una salida inmediata. Tenía la disciplina del ejército, la resistencia para aguantar noches enteras sin pestañear y sobre todo la reputación de un hombre que nunca bebía. Se convirtió en el chofer de confianza de varios de los nombres más pesados del municipio.
Ese muchacho es cumplido, decían. No toma, no habla de más y siempre está a la hora. Por fuera, Salgado parecía encontrar su lugar. Siempre impecable, cabello peinado hacia atrás, camisa limpia y botas bien lustradas. Pero por dentro el odio crecía como un tumor. Cada vez que acompañaba a un empresario tambaleante hasta su mansión iluminada, recordaba la casa oscura de su propia madre, que había muerto sin medicinas por falta de dinero. Cada brindis ajeno le sabía a veneno. Cada carcajada que escuchaba dentro de esos salones lo golpeaba como un eco de burla. El dinero que ganaba como conductor no alcanzaba para cubrir deudas, mucho menos para cambiar su vida. Y mientras más observaba la ostentación de sus clientes, más alimentaba la idea de que él, con sus cicatrices y años de servicio, merecía más que esos hombres gordos de poder fácil. Fue entonces cuando, en el silencio de sus noches, empezó a fraguar un plan en el que los viajes de regreso no siempre tendrían final feliz. En el cuartel de Chihuahua, donde Héctor Salgado pasó buena parte de su juventud, la disciplina no era una opción, era un dogma. A los 18 años llegó con la piel curtida por el sol del campo y la inocencia todavía intacta. Lo primero que aprendió no fue a disparar, sino a obedecer sin pestañear. Las mañanas comenzaban con gritos, el silbato del sargento a las 4 en punto, una fila de reclutas medio dormidos, la tierra helada bajo los pies y el aire cargado de polvo y sudor. Aquí no hay madres que los apapachen, repetía un teniente. Aquí hay órdenes y ustedes son carne de órdenes. Los primeros meses Héctor los pasó tragando insultos, soportando golpes de entrenamiento y cumpliendo castigos absurdos, correr hasta que las rodillas dolieran, arrastrarse por el fango con las manos amarradas, limpiar letrinas con cepillos de dientes. Poco a poco dejó de quejarse, se endureció, aprendió a disociar el dolor de la obediencia, a soportar la humillación como parte de la rutina. Esa adaptación lo volvió invisible para los superiores. No era brillante, tampoco conflictivo. Era el soldado perfecto, aquel que hacía lo que se le pedía sin levantar la voz. Pero lo que más marcó a Salgado no fueron los ejercicios ni las marchas interminables, sino el trato entre hombres. En los dormitorios, bajo la luz mortecina de los focos, las bromas se convertían en rituales crueles. A los novatos les escondían las botas, les vaciaban baldes de agua helada en la espalda o los ataban entre risas, simulando fusilamientos. Héctor no tardó en convertirse en blanco. Una vez lo dejaron colgado de los brazos, amarrado con nudos marineros, mientras los veteranos le gritaban que así acabaría cualquier civil que se creyera soldado. Aquella noche no lloró, mantuvo la respiración, soportó el ardor en los hombros y cuando lo soltaron juró que algún día esos mismos nudos los haría él, pero con otra intención. El recuerdo quedó incrustado como una espina que nunca dejó de doler. El ejército, sin embargo, también le dio herramientas. Aprendió a reconocer debilidades, a mover cuerpos pesados, a desarmar a un hombre con un solo giro de muñeca. Estudió técnicas de amarre diseñadas para inmovilizar prisioneros sin darles oportunidad de escapar. Esa precisión técnica, que para el ejército era un recurso de seguridad, para Héctor se convirtió en un lenguaje secreto, un alfabeto de violencia que más tarde firmaría sus crímenes. En 1971 fue enviado a la frontera norte, donde se topó con un México distinto, contrabando, peleas nocturnas, hombres armados que cruzaban como si no existieran leyes. Allí, la brutalidad se volvió costumbre. Héctor participó en operativos donde no había espacio para la compasión. Vio a compañeros golpear hasta la muerte a sospechosos de robo, presenció ejecuciones accidentales y entendió que en el uniforme no había justicia, solo órdenes disfrazadas de deber. Su lesión llegó en 1974, durante un operativo rutinario en un almacén.
Una caída desde un techo metálico le destrozó la rodilla derecha. No fue herido de guerra ni acto heroico, solo un accidente que lo dejó cojo para siempre. El ejército, implacable con los que ya no servían, lo despidió con una indemnización mínima. Ya no eres útil, Salgado. Vuelve a tu pueblo, le dijeron. Y así, con la dignidad hecha trizas, regresó a Beltrán. El contraste fue brutal. Donde antes lo habían temido como soldado, ahora lo miraban con indiferencia o lástima. Los viejos amigos apenas lo reconocían, las mujeres lo evitaban. La herida no estaba solo en la rodilla, estaba en el orgullo. A esa humillación se sumaron las deudas. Los pocos ahorros se fueron en medicinas, en intentos por recuperar movilidad, en préstamos que nunca pudo pagar. La rabia comenzó a fermentar en silencio. Cuando veía a los empresarios brindar en fiestas mientras él contaba monedas para comprar pan, recordaba las voces de sus superiores diciéndole que era desechable. En su cabeza se formaba una ecuación perversa. Los poderosos humillan, los débiles obedecen, salvo que alguien decida invertir los papeles. Y en el fondo de su memoria, aquel nudo que lo dejó colgado una noche de entrenamiento empezó a transformarse en una firma, una marca personal que años después se convertiría en el sello de una serie de crímenes. En Beltrán, la figura del conductor sobrio se volvió habitual hacia finales de los años 70. Las fiestas patronales, los cumpleaños de empresarios y las interminables tertulias en las haciendas necesitaban de alguien que pudiera devolver a casa a los invitados demasiado ebrios para manejar. No había aplicaciones ni teléfonos celulares. Todo era cuestión de confianza. Y pocos inspiraban tanta confianza como Héctor Salgado. Los hombres lo describían como puntual, discreto, serio. Nunca levantaba la voz, nunca hacía preguntas incómodas. Si lo contrataban a las 8 de la noche, estaba en la puerta 15 minutos antes, con la camisa planchada, el cabello engominado hacia atrás y los zapatos relucientes. Esperaba sin prisa, de pie junto al coche, hasta que el cliente salía tambaleándose. Abría la puerta con un gesto respetuoso y conducía con suavidad, sin música, sin conversación innecesaria. Ese silencio, que para los empresarios era sinónimo de profesionalismo, para Héctor era una máscara. Detrás del volante, mientras el motor rugía y los faros iluminaban la carretera, su mente bullía con pensamientos amargos. Cada carcajada del pasajero borracho, cada comentario despreciativo sobre los muertos de hambre del pueblo, se le clavaba como un puñal. Y mientras más observaba, más se convencía de que estaba rodeado de hombres que vivían del sufrimiento ajeno. Uno de sus clientes más frecuentes era don Ramiro Guzmán, dueño de un par de gasolineras y de la única tienda de electrodomésticos de la región. Ramiro lo trataba con una mezcla de familiaridad y desprecio. Eres buen muchacho, Salgado, pero no sirves para otra cosa más que manejar, solía decirle entre risas ahogadas en tequila. En esas noches, Héctor apretaba el volante hasta que los nudillos se le ponían blancos. Imaginaba lo fácil que sería girar el auto hacia el barranco o apretar el cinturón de seguridad alrededor del cuello del patrón. Pero se contenía. Aún no era el momento. El dinero que ganaba no era malo. Los ricos pagaban en efectivo, sin pedir recibo, y a veces dejaban propinas generosas. Pero esas monedas no alcanzaban para cubrir las deudas que arrastraba desde su salida del ejército. Cada semana aparecía un cobrador diferente, golpeando su puerta, recordándole que debía pagar lo prestado. Y cada vez que Héctor buscaba trabajo serio, la rodilla mala y su historial militar lo dejaban fuera. En esas noches de soledad, sentado en su cuarto mal iluminado, repasaba mentalmente cada viaje, los patrones, las debilidades, la rutina de sus clientes. Notó que todos repetían los mismos pasos: beber hasta perder el sentido, confiar en el chofer para llevarlos a casa, quedarse solos en el asiento trasero sin defensas. Era un guión que se repetía una y otra vez.
un guión que alguien como él podía reescribir con facilidad. La semilla del odio germinaba en silencio. No era una rabia explosiva, no eran arrebatos, era un resentimiento frío, cultivado día a día. Héctor no quería venganza en abstracto, quería justicia a su manera. En su cabeza se repetía una idea fija. Ellos nos quitaron todo. Es justo que alguien les cobre la deuda. Poco a poco comenzó a planear. Observaba las carreteras solitarias que llevaban fuera del pueblo, los caminos de terracería que nadie transitaba de noche. Calculaba cuánto tiempo tardaría la policía en llegar si alguien pedía ayuda. Practicaba los nudos que había aprendido en el ejército, perfeccionándolos en sogas viejas hasta lograr ataduras imposibles de romper. Mientras tanto, su reputación crecía. Algunos clientes lo recomendaban entre ellos. Con Salgado puedes dormir tranquilo, jamás te mete en problemas. No sabían que esa misma confianza sería el arma que los condenaría. En las cantinas, donde corría el ron barato y la música ranchera, se hablaba ya del conductor más confiable de Beltrán. Y Héctor sonreía apenas, con una mueca seca, mientras bebía agua en lugar de cerveza. Sabía que ese título de confiabilidad era el disfraz perfecto, el traje impecable que le permitiría moverse sin sospechas. Lo que nadie podía imaginar era que cada viaje lo acercaba más a un límite invisible, que cada borracho dormido en el asiento trasero no era solo un pasajero, sino un futuro cadáver en potencia, y que el pueblo, hundido en la rutina de fiestas y miserias, estaba a punto de conocer un horror que nacería desde el volante mismo de su chofer más respetado. La noche del 17 de septiembre de 1977, Beltrán estaba envuelto en música de mariachi y humo de cigarro. La fiesta de cumpleaños de don Ramiro Guzmán se celebraba en el salón municipal, decorado con serpentinas baratas y mesas largas cubiertas de botellas. Guzmán, gordo y sudoroso, llevaba horas bebiendo, contando chistes de mal gusto y pavoneándose frente a sus amigos empresarios. La mitad del pueblo lo miraba con envidia, la otra mitad con desprecio silencioso. A la 1 de la mañana Ramiro ya apenas podía sostenerse en pie. Salgado, muchacho, gritó entre carcajadas. Llévame a casa, que ya no siento las piernas. Héctor se acercó con su habitual expresión neutra. Tomó las llaves del Cadillac rojo y ayudó a Guzmán a meterse en el asiento trasero. Nadie sospechó nada. Era la rutina de siempre. El trayecto debía durar 15 minutos, del centro hasta la hacienda Guzmán a las afueras. Pero esa noche, Héctor tomó un desvío por la carretera vieja, argumentando que era más rápida. Ramiro, medio dormido, no lo notó. En el asiento trasero roncaba, con la boca entreabierta y el rostro enrojecido por el alcohol. Héctor mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente era un torbellino. Llevaba semanas preparándose. Había escondido en la guantera una cuerda corta, de esas usadas en el ejército para maniobras de entrenamiento, y un cinturón viejo, recortado en pedazos. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Cuando el Cadillac se internó en un tramo solitario, sin luces ni casas cercanas, Héctor redujo la velocidad y estacionó a un costado. El motor quedó encendido, los faros iluminando el polvo suspendido en el aire. Luego giró lentamente hacia el asiento trasero. Ya llegamos, don Ramiro, dijo en un tono neutro. El empresario abrió los ojos confundido. No reconocía el lugar. Intentó incorporarse, pero el mareo lo vencía. Héctor lo tomó por los hombros y con un movimiento brusco lo empujó contra el asiento. El alcohol había convertido a Guzmán en un saco de carne. Apenas forcejeó. En segundos, Héctor le ató las muñecas con nudos perfectos, nudos que cualquier soldado reconocería como de instrucción militar. Ramiro apenas alcanzó a balbucear. ¿Qué haces? Héctor no respondió. Sacó el trozo de cinturón y se lo metió a la fuerza en la boca. El empresario pataleó débilmente, pero el cuerpo pesado no tenía coordinación.
Héctor lo miró con frialdad, respirando hondo. Por primera vez en años sentía control absoluto. El resto fue rápido. Presionó el cinturón contra la garganta, inmovilizando a Guzmán mientras éste se ahogaba entre ronquidos y estertores. En menos de 2 minutos todo terminó. El silencio posterior fue absoluto. El único sonido era el motor del Cadillac, ronroneando como si nada hubiera ocurrido. Héctor se quedó quieto, observando el cuerpo inmóvil, los ojos vidriosos y la mordaza de cuero aún incrustada en la boca. En ese momento entendió que ya no había vuelta atrás. Revisó los bolsillos del empresario. Sacó un fajo de billetes, un reloj de oro y un anillo grueso. Guardó todo con calma, como si se tratara de una transacción calculada. Luego arrastró el cuerpo fuera del coche, lo dejó a un costado de la carretera y lo cubrió con ramas secas. Nadie lo encontraría hasta el amanecer. De regreso al pueblo, Héctor se detuvo en un arroyo para lavarse las manos. Se miró en el reflejo del agua. Su rostro no mostraba remordimiento, solo una extraña serenidad. Era como si por fin hubiera equilibrado una balanza invisible. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora. Don Ramiro Guzmán apareció muerto en circunstancias extrañas. La policía local habló de un asalto. Dijeron que probablemente lo habían sorprendido al bajar del coche, que se trataba de delincuentes comunes. Nadie mencionó a Héctor. Nadie sospechó del conductor sobrio que lo había llevado. Esa impunidad fue la chispa que lo encendió todo. Héctor comprendió que podía repetirlo, que tenía el control, la técnica y el anonimato de su lado. Y en su mente empezó a gestarse una idea peligrosa. Ramiro no sería el último. Tras la muerte de don Ramiro Guzmán, el pueblo de Beltrán se sumió en un murmullo inquieto. La versión oficial hablaba de un asalto en carretera, nada fuera de lo común en los años 70. Las patrullas hicieron rondines de rutina. Los periódicos locales llenaron una página con notas vagas y la vida siguió adelante. Pero para Héctor Salgado, esa primera experiencia había sido algo más. La confirmación de que podía ejercer un poder absoluto sobre hombres que, hasta entonces, parecían intocables. Los días posteriores se movió con la misma discreción de siempre. Conducía autos de empresarios ebrios, los acompañaba hasta sus casas, mantenía el mismo gesto respetuoso. Nadie sospechaba que detrás de ese silencio se gestaba una ola de violencia. Héctor, en cambio, analizaba cada trayecto como un cazador que estudia el terreno. Observaba quién bebía más, quién cargaba efectivo, quién viajaba solo y, sobre todo, quién encarnaba mejor a la élite que tanto despreciaba. La segunda víctima llegó apenas 3 semanas después. Fue el licenciado Ortega, abogado del ayuntamiento, conocido por sus trajes impecables y su costumbre de humillar a cualquiera que considerara inferior. Esa noche, después de una cena con funcionarios, Ortega pidió los servicios de Héctor para regresar a su casa de campo. El viaje debía ser corto, pero Héctor, con la excusa de evitar un retén policial, tomó un camino alterno. El procedimiento se repitió con la precisión de un manual militar. Estacionó en un tramo solitario, redujo las luces y en cuestión de segundos Ortega estaba inmovilizado con las muñecas atadas por nudos imposibles de soltar. El abogado, aún consciente, gritaba entre insultos, pero la mordaza de cuero pronto lo silenció. Héctor lo observó fijamente, recordando las veces que lo había visto humillar a jornaleros en el juzgado. Luego apretó el cinturón hasta que la resistencia cesó. El botín fue un maletín con documentos, dinero en efectivo y un reloj de pulsera. Con cada crimen, la técnica se afinaba. Héctor dejaba el mismo sello: manos atadas con nudos de instrucción militar, boca llena con un trozo de cinturón. Para él no era solo un método práctico, sino un ritual cargado de simbolismo. El nudo representaba la obediencia forzada que él mismo había sufrido en el ejército. El cinturón, la disciplina violenta de la que ahora se apropiaba para someter a los poderosos. La tercera víctima, un mes después, fue don Hilario Velázquez, comerciante de granos, borracho, confiado, cargado de dinero tras una venta exitosa.
El escenario fue similar: carretera desierta, forcejeo mínimo y el mismo final asfixiante. Héctor comenzó a notar que la adrenalina se mezclaba con una calma extraña, como si esos actos no fueran asesinatos, sino una limpieza necesaria. En su mente no estaba matando hombres, estaba arrancando maleza del jardín social. El patrón comenzó a consolidarse, siempre hombres de mediana edad, con dinero, ebrios y dependientes de su servicio. Todos terminaban igual, y todos eran encontrados al amanecer en las orillas de la carretera. La prensa empezó a hablar de un posible ladrón de caminos, pero la idea de un asesino en serie no cruzaba por la mente de nadie. Mientras tanto, en Beltrán, los rumores crecían. Los campesinos murmuraban que algo extraño pasaba, que los muertos siempre eran ricos. Las mujeres rezaban en las iglesias pidiendo protección, y los empresarios, aunque preocupados, seguían contratando a Salgado. Nadie sospechaba de él. Al contrario, su reputación se fortalecía. Era el chofer que siempre aparece cuando lo necesitas. En la soledad de su cuarto, Héctor escribía en un cuaderno viejo los nombres de sus víctimas. No los ponía completos, solo iniciales y descripciones. R. Guzmán, borracho; Ortega, soberbio; H. Velázquez, ladrón del pueblo. Era su lista personal, un registro que lo hacía sentir como un ejecutor de justicia clandestina. Al llegar a la cuarta víctima, Héctor ya no tenía dudas. Estaba construyendo una obra. Cada cadáver era una pieza más en su cruzada contra la élite. Cada nudo apretado era una forma de devolverle al mundo la humillación que él había sufrido. Y aunque la policía buscaba respuestas en asaltantes comunes, en realidad el asesino estaba sentado a su lado, conduciendo de noche sus propios coches. Beltrán aún no lo sabía, pero la serie había comenzado, y no se detendría hasta que el nombre del conductor quedara grabado en la memoria de todo México. La noticia del tercer cadáver en menos de 2 meses empezó a incomodar incluso a los más incrédulos. Los periódicos locales, generalmente ocupados en notas de feria o anuncios de ganado, comenzaron a dedicar titulares más sombríos. Otro empresario hallado muerto en carretera. Crece la ola de violencia en Beltrán. La gente del pueblo en las cantinas y mercados hablaba en voz baja. ¿Será el mismo asesino? ¿Serán asaltantes? La policía municipal, sin embargo, parecía perdida. El comisario Valentín Pardo, hombre de bigote grueso y barriga prominente, declaró en conferencia de prensa que todo indicaba a asaltos aislados cometidos por maleantes foráneos. Según él, no había relación entre los casos, salvo la imprudencia de los difuntos al viajar ebrios y con dinero encima. Si no cargaran efectivo, si no presumieran, nada de esto pasaría, dijo con un encogimiento de hombros. La falta de investigación seria jugó a favor de Héctor. Ningún oficial se detuvo a analizar los detalles. Las manos atadas siempre con la misma técnica, los trozos de cinturón en las bocas de las víctimas. Para los agentes, aquello era coincidencia o parte del forcejeo. No había en Beltrán peritos forenses capacitados, ni un sistema de registro que permitiera notar patrones. Los cadáveres se entregaban rápido a las familias, y el pueblo seguía con su rutina de misas y entierros. Mientras tanto, la élite continuaba con sus fiestas. Aunque algunos comentaban el peligro de salir de noche, la mayoría confiaba en que sus recursos los mantenían seguros. Y en ese círculo de confianza, Héctor se movía como pez en el agua. Cada nuevo cadáver lo convertía en un hombre más solicitado. Si alguien nos puede llevar sin riesgos, es Salgado, decían. La ironía era cruel. Contrataban al verdugo para sentirse a salvo. Los rumores en el pueblo empezaron a tomar forma. Algunos aseguraban que se trataba de bandoleros del desierto, otros hablaban de ajustes de cuentas entre ricos. Un anciano incluso murmuró que era un castigo divino por los abusos de los empresarios, pero nadie mencionaba a Héctor. Él era invisible, un rostro correcto que aparecía siempre puntual, sin levantar sospechas.
En su casa, Héctor seguía afinando su ritual. Había perfeccionado los nudos, variando la presión para que quedaran marcas más profundas en las muñecas. Practicaba con cuerdas sobre troncos, estudiando cómo inmovilizar más rápido a un hombre corpulento. Guardaba recortes de periódicos, subrayando frases como ataque de rateros o crimen sin esclarecer. Cada titular era para él una confirmación de que su plan funcionaba. El único que mostró dudas fue el padre Esteban, cura del pueblo. En un sermón habló del silencio cómplice y de la sombra que se cierne sobre Beltrán. No mencionó nombres, pero su voz resonó entre los feligreses. Héctor, sentado en la última fila, lo escuchó con atención. No sintió culpa, pero sí una especie de advertencia. Alguien, aunque fuera desde la fe, intuía que había un mal entre ellos. Los meses siguientes la tensión creció. Se encontraron dos cuerpos más, ambos con las mismas características. Esta vez, incluso la prensa de la capital dedicó un artículo titulado Carreteras rojas, empresarios caen en manos de asesinos en serie. El término asesino en serie apareció por primera vez, pero en Beltrán nadie quería aceptarlo. La versión oficial seguía siendo que se trataba de asaltos violentos. Héctor, en silencio, disfrutaba de esa ceguera institucional. Cada noche regresaba a casa con una serenidad fría, convencido de que el mundo le estaba permitiendo ajustar cuentas a su manera. Y mientras la policía se enredaba en hipótesis vagas, él se preparaba para escalar su cruzada, sabiendo que nadie miraba en su dirección. En la penumbra de su cuarto, apenas iluminado por una lámpara de querosén, Héctor Salgado pasaba horas escribiendo en un cuaderno de tapas desgastadas. No era un diario en el sentido común. No relataba los días ni describía emociones con detalle. Eran frases cortas, casi sentencias, que parecían dictadas por una voz interna. Los hombres que roban al pueblo merecen ser atados como prisioneros. El cinturón disciplina, la mordaza silencia. El silencio es justicia. Cada línea era una justificación, un ladrillo más en la muralla que lo separaba de la noción de crimen. Para Héctor lo que hacía no era asesinato, era equilibrar cuentas. En su mente, cada víctima representaba a la élite que había destruido familias enteras. Don Ramiro Guzmán era el símbolo de los usureros, Ortega, la soberbia de las leyes injustas, Hilario Velázquez, el abuso comercial. Al escribir sus nombres en la libreta no los veía como personas, sino como tipos sociales, como categorías que merecían desaparecer. A veces, antes de dormir, repasaba mentalmente los nudos que había practicado en el ejército. No solo eran técnicas, eran su firma, su marca personal. Cada atadura era una forma de recordar que el poder podía invertirse, que él, el soldado desechado por inútil, ahora usaba el mismo conocimiento militar para someter a quienes se creían intocables. En otra página de su libreta escribió, el jardín del pueblo está infestado de maleza. Un buen jardinero arranca lo podrido para que florezca lo sano. Esa metáfora se volvió su credo. No se veía como un verdugo, sino como un jardinero social. Y cada víctima era maleza arrancada. El cinturón en la boca no era solo una mordaza, era un símbolo. Para él, representaba el fin de la voz arrogante, el silencio impuesto a los que habían hablado demasiado. Con el tiempo, los escritos se hicieron más oscuros. Ellos me enseñaron obediencia con golpes. Yo les enseño obediencia con silencio. El pueblo duerme mejor cuando uno de ellos deja de gritar. El cinturón no es mío, es del pueblo. Estas frases, que para cualquiera sonarían como delirios, para Héctor eran verdades absolutas. Lo convencían de que su misión no era personal, sino histórica. Se imaginaba como una fuerza anónima, parte de un destino que tarde o temprano sería reconocido. La frialdad con la que planeaba los crímenes también se reflejaba en su vida cotidiana. En el día seguía siendo el conductor impecable,
el hombre serio que todos respetaban. Saludaba con educación, evitaba las discusiones, acudía a misa de vez en cuando para mantener las apariencias. Nadie sospechaba que detrás de ese rostro impasible había una mente obsesionada con la idea de limpiar el pueblo. Hubo noches en que se sentaba frente al espejo, observando sus propios ojos. No veía en ellos a un asesino, sino a un soldado en misión. Decía en voz baja, soy disciplina, soy silencio, soy el conductor. Y al repetirlo sentía que se borraba la culpa, si es que alguna vez la había tenido. En los funerales de sus víctimas a veces se presentaba. Se mezclaba entre los asistentes vestido con ropa oscura y escuchaba a las viudas llorar. En lugar de remordimiento, experimentaba una sensación de triunfo. Para él, esos llantos eran el eco de una justicia que nadie más se atrevía a ejecutar. La policía, en sus comunicados, seguía repitiendo que se trataba de asaltos comunes. Esa ceguera reforzaba aún más su idea de misión. Ni la ley ni Dios los castigan. Solo yo puedo hacerlo. Con cada muerte, Héctor se sumergía más en esa lógica retorcida. Ya no era cuestión de dinero. Sí, robaba relojes, billetes y anillos, pero lo esencial no estaba en el botín. Lo esencial era la ceremonia, atar, amordazar, silenciar. Esa secuencia era lo que le daba sentido. En su cuaderno, después del séptimo crimen, escribió, el cinturón no mata, el cinturón calla. El silencio mata. Esa frase se convirtió en su lema. Y mientras la ciudad dormía, convencida de que eran solo tiempos violentos, el verdadero origen de la violencia estaba sentado frente a una libreta, dibujando nudos y frases como si fueran salmos de un evangelio oscuro. El invierno de 1977 cayó sobre Beltrán con un aire espeso, cargado de polvo y frío nocturno. Para entonces, ya no eran 3 ni 4 muertos. El número de víctimas se había multiplicado. En menos de 6 meses, 7 hombres de la élite local habían aparecido muertos en circunstancias similares, todos con las manos atadas por nudos imposibles de deshacer, todos con un trozo de cinturón incrustado en la boca, todos hallados en carreteras solitarias a las afueras del pueblo. La gente del común, los campesinos y comerciantes pobres empezó a murmurar un nombre, el conductor fantasma. No porque lo hubieran visto, sino porque sabían que las víctimas siempre habían salido de las fiestas en coches lujosos y nadie volvía a verlos con vida. Decían que era un alma en pena, un chofer invisible que llevaba a los ricos al infierno. Otros, más supersticiosos, aseguraban que se trataba de un castigo divino, enviado para cobrar las deudas de injusticia acumuladas en el pueblo. La atmósfera era cada vez más tensa. Los comerciantes cerraban temprano, las mujeres evitaban salir de noche, y hasta los niños hablaban en voz baja de los cadáveres. El miedo no era tanto por las muertes en sí, sino por la sensación de que nadie estaba a salvo si pertenecía al círculo de los poderosos. El cementerio de Beltrán, en cuestión de meses, recibió más entierros de empresarios que en toda la década anterior. La policía seguía perdida en su propio laberinto. El comisario Pardo, cansado de la presión mediática, insistía en que se trataba de bandas de asaltantes itinerantes. El mismo grupo está aprovechando la borrachera de los ricos para robarlos y matarlos, declaraba, mientras mostraba mapas confusos de carreteras. Nadie en la fuerza se detuvo a pensar en la coincidencia de los nudos o en el cinturón, detalles que un investigador más competente habría reconocido como la firma de un asesino en serie. En medio de esa ceguera institucional, Héctor se movía con cada vez más confianza. La rutina se había convertido en un ritual inmutable. Recibir al cliente tambaleante, conducirlo en silencio por la carretera equivocada, inmovilizarlo en minutos con nudos militares, introducirle el cinturón en la boca y mirar cómo la vida se apagaba lentamente. Después, tomar el dinero, el reloj, los anillos y dejar el cuerpo en la cuneta como si fuera un despojo más de la fiesta.
Lo que había comenzado como un acto de venganza y necesidad económica se transformó en una cruzada personal. Héctor ya no pensaba en billetes ni deudas, pensaba en justicia poética. En su libreta tachaba los nombres como un juez que dicta sentencia. Cada cadáver era para él una victoria en una guerra silenciosa. Los funerales de los muertos se convirtieron en espectáculos macabros. Viudas vestidas de negro, hijos llorando, sacerdotes repitiendo sermones sobre el pecado y el castigo. Y entre los asistentes, invisible, estaba él, el mismo chofer que había llevado al difunto a su último viaje. Nadie reparaba en su presencia discreta, en su rostro imperturbable. Nadie pensaba que aquel hombre de traje limpio y mirada fría era el verdugo. Los rumores, sin embargo, empezaron a tomar otra dirección. Algunos decían que tal vez el asesino no era un fantasma, sino alguien cercano, alguien que conocía demasiado bien a las víctimas. Pero como suele pasar en pueblos pequeños, la sospecha se disipaba pronto en chismes de cantina y supersticiones. La élite, aunque inquieta, seguía contratando conductores, y Héctor, con su reputación intachable, recibía cada vez más llamadas. En su cuarto, cada nuevo crimen lo dejaba más sereno. A veces, después de escribir en su cuaderno, se quedaba en silencio, escuchando los grillos de la noche. Se decía a sí mismo, hoy duerme mejor el pueblo. Y lo creía. Su misión, en su mente retorcida, estaba dando frutos. Pero la escalada tenía un costo. Mientras más cadáveres aparecían, más aumentaba la atención de la prensa y de las autoridades estatales. Beltrán ya no podía esconderse en la excusa de asaltos comunes. Algo más grande se estaba gestando, y aunque Héctor aún se sentía intocable, el círculo lentamente empezaba a cerrarse. La noche del 3 de febrero de 1978 cambió el rumbo de la historia de Beltrán. Hasta entonces, todas las víctimas de Héctor Salgado habían terminado igual. Cuerpos rígidos en las cunetas, manos atadas con nudos militares, bocas profanadas por pedazos de cinturón. Pero esa vez, por primera vez, la secuencia no se cumplió. La víctima era don Julián Herrera, un comerciante de ganado de 48 años, corpulento, acostumbrado a beber como un toro en feria. Había contratado a Salgado tras una noche de borrachera en el club social del pueblo. La rutina fue la misma. Julián se dejó caer en el asiento trasero de su camioneta, mascullando canciones rancheras entre eructos. Héctor tomó el volante con su seriedad habitual y salió por la carretera equivocada, rumbo a un tramo desierto. Cuando Julián despertó del letargo etílico, notó que no iban hacia su rancho. Intentó preguntar, pero la lengua se le enredaba. Héctor ya estaba preparado. Con la misma frialdad de siempre, estacionó, sacó la cuerda y lo sujetó por los brazos. Pero esta vez algo falló. Julián, a pesar de la borrachera, tenía una fuerza bruta que Salgado no esperaba. Forcejeó con violencia, soltando manotazos que golpearon el rostro de su agresor. Héctor logró atarle una muñeca, pero la otra se resistía. Sacó el trozo de cinturón, intentando introducirlo en la boca del comerciante, pero Julián mordió con tanta furia que le arrancó la piel de los dedos. La sangre sorprendió al asesino. En ese instante de desconcierto, el comerciante usó su peso para empujar la puerta de la camioneta y rodar por la terracería. Se levantó tambaleante y, sin mirar atrás, corrió hacia el monte oscuro, gritando auxilio. Héctor lo persiguió unos metros, jadeando, con la rodilla mala ardiendo de dolor, pero pronto comprendió que no lo alcanzaría. Maldijo en voz baja y volvió al vehículo. El plan había fracasado. Por primera vez había dejado escapar a un hombre vivo. Horas después, Julián llegó al rancho de un primo, con la ropa rota, las muñecas enrojecidas y la cara desencajada. Entre sollozos contó lo sucedido. Fue Salgado, el chofer. Ese hombre quiso matarme. El primo, horrorizado, lo llevó directamente con la policía municipal. La declaración de Herrera fue clara.
Describió los nudos, el cinturón, la carretera desierta. Pero el comisario Pardo frunció el ceño con incredulidad. ¿Salgado? No, imposible. Ese hombre es de confianza, todos lo contratan. Debe estar confundido, Julián. Seguramente fueron bandidos que intentaron robarte. El comerciante insistió, jurando por su vida que había visto el rostro de su agresor. Incluso mostró las marcas en sus muñecas como prueba. Algunos agentes empezaron a dudar, pero la reputación de Héctor pesaba demasiado. Nadie quería creer que el hombre que había llevado a medio pueblo de regreso a sus casas fuera el monstruo que aterrorizaba la región. Sin embargo, la semilla de la sospecha estaba sembrada. La versión de Herrera se filtró entre la gente. En las cantinas ya no se hablaba solo del conductor fantasma, sino de un nombre concreto, Héctor Salgado. Algunos lo defendían a capa y espada. Imposible, es un hombre serio. Mientras otros empezaban a verlo con recelo. Héctor, por su parte, notó el cambio. En la calle, algunas miradas se alargaban demasiado. En las fiestas, un silencio incómodo lo rodeaba antes de que alguien se atreviera a darle las llaves del coche. Pero aún así, seguía siendo solicitado. El miedo no había logrado vencer la necesidad de los ricos de tener un chofer sobrio. Esa contradicción lo envalentonó. En su cuaderno escribió: uno habló, pero nadie lo cree. El silencio sigue de mi lado. Y aunque el sobreviviente había roto la racha perfecta de cadáveres, Héctor no pensaba detenerse. Creía que aún podía engañar al pueblo entero. Lo que no sabía era que, desde ese momento, su caída había comenzado. El fracaso con Julián Herrera había dejado una grieta en la armadura de Héctor Salgado. Por primera vez, alguien lo había señalado con nombre y apellido. Aunque la policía municipal no tomó en serio la denuncia, el rumor corrió como pólvora. En las calles del pueblo ya no lo saludaban con la misma cordialidad. Algunos apartaban la mirada, otros bajaban la voz cuando él pasaba. Pero Héctor, lejos de detenerse, se convenció de que todo era una prueba. En su libreta escribió: si el silencio me cubre, es porque aún tengo misión. El ruido de un borracho no basta para condenarme. Así buscó su siguiente presa. La encontró una noche de marzo, cuando un hombre de traje oscuro lo abordó a la salida de un casino improvisado en una bodega de las afueras. Se trataba de capitán Ignacio Rivas, un militar retirado que trabajaba como asesor de seguridad para un grupo de empresarios. Nadie lo consideraba del todo parte de la élite local, pero tenía dinero, influencias y, sobre todo, contactos directos con el ejército. Rivas había bebido demasiado, y al ver a Salgado junto a un automóvil lo contrató sin dudar. Llévame a mi hotel, chofer, ordenó con voz arrastrada. Para Héctor era una oportunidad irresistible. Un oficial retirado, representante del mismo mundo que lo había despreciado, ahora vulnerable en el asiento trasero. El trayecto comenzó como de costumbre. Motor encendido, carretera desierta, silencio cargado de intención. Héctor ya tenía en la guantera la cuerda y el trozo de cinturón, listos para repetir la ceremonia. Pero lo que no sabía era que días antes, tras la denuncia de Herrera, la policía estatal había empezado a vigilar discretamente a los conductores más contratados del pueblo, y entre ellos, por su constante cercanía con las víctimas, aparecía su nombre: Héctor Salgado. Esa noche, un automóvil sin distintivo siguió al Cadillac de Rivas a distancia. Dos agentes observaban cada movimiento. Cuando notaron que el vehículo se desvió hacia un camino de terracería en lugar de dirigirse al hotel, encendieron las luces bajas y se mantuvieron detrás, atentos. Héctor no lo percibió al principio. Estaba demasiado concentrado en el sudor que le corría por las manos, en la respiración pesada del militar borracho. Cuando estacionó en un tramo oscuro y giró hacia el asiento trasero, sintió el cosquilleo familiar en la nuca.
el momento en que el verdugo se imponía sobre la víctima. Ya había sacado la cuerda cuando los faros del auto que lo seguía iluminaron la escena. El capitán Rivas, aturdido, apenas comprendió lo que ocurría, pero los agentes descendieron armados, gritando: ¡Policía! ¡Suelte al hombre! Héctor quedó paralizado unos segundos. Luego intentó huir, arrancando el coche a toda velocidad. La persecución sacudió la carretera con chirridos de llantas y polvo en el aire. Durante kilómetros, Héctor esquivó curvas, recordando maniobras aprendidas en el ejército, pero la rodilla mala lo traicionó. En un giro brusco perdió el control y el Cadillac se estrelló contra un árbol. Cuando los agentes lo sacaron del vehículo, aún intentaba forcejear, con la mirada enloquecida y el cinturón ensangrentado en la mano. Lo redujeron con golpes secos, esposándolo mientras gritaba frases incoherentes. El cinturón calla, el cinturón calla. El capitán Rivas sobrevivió con heridas leves. Y esa noche, por primera vez, el pueblo escuchó un comunicado distinto. Hemos capturado al asesino de la carretera. Su nombre es Héctor Salgado, conocido chofer de la región. La noticia cayó como una bomba. Los que lo defendían quedaron mudos. Los que sospechaban se sintieron reivindicados. Y las familias de las víctimas, entre rabia y alivio, lloraron al escuchar que el verdugo había sido atrapado. Héctor, en cambio, sentado en la celda, mantenía la calma. En su cuaderno mental ya no había más nombres que tachar. Había cometido su error fatal, y lo sabía. El amanecer del 4 de marzo de 1978 encontró a Beltrán sumido en un silencio extraño. El rumor había corrido más rápido que las campanas de la iglesia. El asesino de la carretera estaba capturado. Los periódicos regionales lo confirmaron al mediodía. Detenido Héctor Salgado, chofer sospechoso de al menos 10 homicidios. Las fotografías lo mostraban esposado, con el rostro impasible, rodeado de policías armados. En los pasillos de la comandancia estatal, los interrogatorios comenzaron de inmediato. El fiscal intentaba arrancarle confesiones con preguntas directas. ¿Por qué los mataba? ¿Actuaba solo? ¿Quién le ordenaba hacerlo? Héctor respondía con frases cortas, a veces con silencio prolongado. Durante horas negó ser un asesino, hasta que finalmente, en un acceso de cansancio o lucidez, murmuró: yo no los mataba, los callaba. Ese enunciado se convirtió en titular. Los reporteros lo bautizaron de inmediato con un apodo que circularía por años: el conductor, el hombre de los nudos militares, el que dejaba cinturones en las bocas de sus víctimas. Ya tenía nombre en la historia criminal de México. Con el paso de los días, los expedientes se acumularon. Testigos declararon haberlo visto la última noche de varios empresarios. El sobreviviente, Julián Herrera, relató una vez más su huida, esta vez escuchado con atención. La evidencia indirecta era abrumadora: relojes, anillos y billetes hallados en su casa, cuadernos con frases enigmáticas, nudos practicados en sogas viejas. Aunque Héctor nunca confesó cada caso en detalle, las autoridades le atribuyeron al menos 12 asesinatos confirmados y sospecharon que pudo haber más. En el juicio, las viudas lo miraban con odio, pero él jamás devolvió la mirada. Mantenía los ojos bajos como si escuchara voces que nadie más podía oír. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar antes de la sentencia, Héctor dijo: el pueblo duerme mejor ahora. Esa frase, reproducida hasta el cansancio en periódicos y noticieros, consolidó su imagen de asesino frío, convencido de que cumplía una misión. Fue condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. En los registros quedó asentado como Héctor Salgado, alias el conductor, responsable de una de las series de homicidios más perturbadoras en la historia criminal del norte de México. En Beltrán, la vida nunca volvió a ser igual. Durante meses, nadie quiso contratar conductores nocturnos.
Las fiestas se apagaron, los empresarios redujeron sus reuniones y las carreteras quedaron desiertas al caer la noche. Los niños crecieron escuchando advertencias. No aceptes que te lleven si no conoces al chofer. Cuidado con el conductor fantasma. El mito sobrevivió al tiempo. Algunos ancianos juraban haber visto su sombra en las carreteras, un hombre de traje oscuro guiando autos hacia la nada. Otros decían que su espíritu seguía rondando, buscando nuevos pasajeros. Lo cierto es que más allá de los fantasmas, Héctor Salgado dejó una herida en la memoria colectiva, el recordatorio de que incluso el rostro más confiable podía esconder al verdugo más implacable, y que, en un pueblo donde los poderosos se creían intocables, un chofer silencioso logró escribir con sangre su propia versión de justicia.